pero primero les iba a mostrar a ustedes y ya, obviamente estas sesiones las estamos grabando, ya sería mejor ver que estoy aquí mirando una cosita técnica de mi cámara, pero te voy a mostrar entonces los referentes que tenemos, que les tengo a ustedes, tanto del análisis de la producción, cómo lo deben de hacer, y algunos otros referentes en términos de producto multimedia. ¿Listo? Listo. Muy bien, entonces, eh, yo voy para la carpeta del Drive, te voy a mostrar la carpeta de nuestro Drive, y vas a encontrar esto a la entrada, ¿cierto? Estos son unos links que yo les había dejado antes, ¿cierto? Ya. Antes hace mucho tiempo, para elaborar, pues, ejemplos de proyectos multimedia, y los sitios donde ustedes pueden hacerlos, por ejemplo, puede ser un blog, y algunos referentes de análisis, por ejemplo, también acá. Sin embargo, se los amplié en este recurso, en este que está acá, en este que está acá subrayado con amarillo y con verde, Sí. está mucho más completo, ¿cierto? Entonces, yo los abrí aquí en mi navegador, tanto los análisis como esos referentes, o sea, todo esto que hay acá, todo esto que hay acá ya está abierto aquí arriba. Lo mismo estos referentes de productos multimedia también están acá. Solo vamos a ver como dos para que ustedes los exploren después. Listo. Listo. Ok. En este caso acá, estamos mirando, esto es una especie de artículo. Eso de hecho es un artículo de revista científica, ¿cierto? Texto que habla del melodrama como discurso histórico, político y mediático en América Latina, la otra modernidad, lo denominaron así, hablando precisamente que el melodrama hace parte de o corresponde a las telenovelas, ¿cierto? Y aquí abordan el tema de la telenovela como un discurso que es histórico, político y mediático en América Latina, un análisis interesante, de un enfoque en particular. Lo hicieron como un artículo, ¿cierto? Aparece otro que, por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación en la salud pública, es decir, todos los temas que se hablan de salud en términos públicos, como a través de los medios de comunicación generan ciertos impactos, algo así como de lo que estamos viendo en este momento, el tema del coronavirus. Eso hace parte de la salud pública, ¿cierto? Aquí también hay una mirada en particular. Y estos, por ejemplo, acá, esto aquí, por ejemplo, este es un artículo de opinión que habla de las audiencias de los medios de comunicación en la última década de Colombia, y hablan de Instagram, de WhatsApp, entre otros, y hacen un análisis muy pormenorizado, ¿cierto? Incluso con cifras. Acá, en este texto, este es otro que les había dejado, ustedes llegan y pueden descargar, esto es un libro, pero aquí van a encontrar en la tabla, en el índice, la tabla de contenido, eh, uno que estaba por acá, mmm, a ver, yo veo si lo, porque es que antes me lo dejaba para, me lo mostraba antes, cuando abría el documento. Eh, yo miro bien este link y si algo se los relaciono de nuevo. Por ejemplo, la redacción en tiempos de las redes sociales, muy interesante, ¿cierto? Son artículos también, textos muy profundos, muy de análisis, ¿cierto? Y estos otros, por ejemplo, bueno, este es otro referente que les tenía, análisis de medios de comunicación con la credibilidad en la norma, ¿cierto? Un abordaje en términos de los medios de comunicación, en términos de su credibilidad hoy en día, y hacen un abordaje, ¿cierto? Muy interesante. También tienen estos referentes. Ya en términos de referentes de productos multimedia, tienen estos, ¿cierto? Tienen varios acá. Que ustedes, la idea es que ustedes lo que deben de construir es un texto de este tipo,
y luego llevarlo a una plataforma, un diseño de este tipo, ¿cierto? Que les permita a ustedes incluir imágenes, que puedan incluir de pronto un video que encontraron en YouTube, que puedan hacer una infografía. Ese texto que ustedes van a construir es lo que van a convertir en este producto. Listo, un producto de este tipo. No necesariamente es en Wix, puede ser un blog, puede ser otra cosa. De hecho, si estos son en Wix, esto es un blog, esto también es hecho en Wix, esto es un blog que hicieron propiamente, mire, a través de WordPress u otra aplicación. Y eso es básicamente lo que yo les tenía que decir de, de lo que nos tenía que mostrar, pues básicamente. ¿Qué preguntas tienes entonces del tema? Profe, entonces uno hace un blog por cualquiera, puede ser Reddit, Wix, y ahí Sí, hacemos el análisis. exacto. Entonces, o sea, te mostré el análisis del texto, te mostré el análisis del texto para que tengas en cuenta cómo es que podemos escribir, ¿cierto? Cómo Sí, debiéramos hacer el análisis, cómo lo podemos redactar. Y ya todo esto lo llevamos a una plataforma de este tipo. ¿Listo? listo, profe. Exacto. ¿Qué preguntas tienes tú? No, esa era la única y ya si tengo una duda que me surge en estos días, le escribo por correo. Ok, listo. Tu tema es televisión. Ustedes lo colocaron así tentativo, televisión, ¿cierto? Sí, sí. Exacto. Hay que darle el enfoque de que televisión en qué sentido. La televisión educativa o la televisión y las narconovelas, ese tipo de cosas, Ah, ¿cierto? ok. Listo. Listo, Juan. Mm, Próximamente ya les daré entonces las notas de las exposiciones y el foro. Listo. listo, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Chao. Hola, ¿quién sigue? Buenos días. Profe, buenos días, nosotras, Juliana y yo. Los otros, ¿por qué están conectados con acá? Sí. Miguel. No, yo necesito que hable con Wendy y con Mariana. Ve con Alejandra. Y Juliana. Alejandra y Wendy. Con Alejandra y Wendy. Ujú. Mariana, hola. Bueno, Mariana la va a tener que sacarte por aquí. No sé ahorita que se vuelva a conectar. Bueno, chicas, entonces, vean, buenos días. El tema es Bueno, muy sencillo, el tema es muy sencillo y es básicamente lo siguiente. Van a escuchar primero antes de que me planteen preguntas, ¿cierto? listo. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar a ustedes el Drive. Listo. Estoy en la carpeta del Drive, ustedes van a encontrar esto acá. Estos links ya los tenían ustedes, yo se los había mostrado, ¿cierto? Unos referentes de proyectos multimedia tipo transmedia, links donde ustedes pueden hacer esos diseños, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un micrositio web en Wix, pueden utilizar otra plataforma, un blog, lo que sea, y les había referido unos links también de análisis, ¿cierto? De análisis como tal. Acá, en este texto, se los amplié. Les amplié tanto los referentes textuales de análisis para que tengan otros más y otros referentes de productos multimedia. Listo. ¿Quién se conectó por acá? Muy bien. No sé por qué es que no leen el correo. Tienen el grupo de WhatsApp. Profe, o sea que los links, pues lo que está ahí en el Drive es algo como más genérico, pues como para tomar referentes en concierto pues al proyecto. Para que ustedes tengan en cuenta cómo es que deben describir el análisis y cómo llevarlo al producto multimedia. Ok. Eso, ¿cierto? Estos son aquí los tengo todavía, los referentes de análisis que ustedes deben de hacer. O sea, en términos de escritura, les seleccioné unos que me parecen interesantes y muy pertinentes para el caso nuestro. Y por ejemplo, hablan de el melodrama como discurso histórico, político
y mediático en América Latina. Es un texto tipo artículo de revista científica, ¿cierto? Ustedes pueden escribir esto de esta manera. Miren el abordaje tan profundo y tan riguroso que se necesita. Tienen este, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación en la salud pública. ¿Cómo así? Algo así como el coronavirus. El coronavirus es un tema que ocupa la salud pública y obviamente espacio en los medios de comunicación, por muy cansado que nos parezca ya. Es un ejemplo, ¿cierto? Tiene un ejemplo de escritura, todos estos son ejemplos de escritura, pero también tienen, aquí tienen un texto que, aquí me apareció otra cosa, pero lo que ustedes hacen es descargar el PDF y ahí hay muchas reflexiones interesantes, también de mucho, de Twitter, las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Quería llegar, a ver, es este de acá, ¿cierto? Yo lo abrí acá, o sea, esto de aquí, yo le di descargar PDF, me lo abrió, y ustedes pueden mirar muchos de estos, tienen eh, muchas entradas en términos de reflexiones. Quería centrarme como en estos dos, ¿cierto? Estos son artículos de opinión en la prensa. Hay uno que es muy profundo y habla de así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década en Colombia. Empiezan a escribir ellos y hacen un análisis comparativo incluso con datos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, interesante que lo lean. O sea, para mirar como los índices de audiencias, de públicos en los últimos 10 años. Y tienen este otro, que habla de la credibilidad de los medios de comunicación, ¿cierto? También un artículo de opinión. Les mostré dos referentes básicamente en términos de su tipo, de su formato, que uno son artículos de revistas científicas y los otros son artículos de opinión, periodísticos, muy a profundidad. Listo. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Escribir dentro de su análisis, hacer un abordaje de este tipo con profundidad para luego llevarlo a qué? Convertir este texto en qué? En una presentación de este tipo, ¿cierto? Estos son los otros referentes que yo les tengo a ustedes por tan solo mostrar algunos de ellos. Plataformas que si bien las diseñaron, por ejemplo, estas de acá en Wix, muy sencillas, muy chéveres, también interactivas, ¿cierto? Estos están en el texto que les mostré ahorita, ¿cierto? Donde están todos los links. Y estos otros fueron diseñados creo que esto es un blog, por ejemplo, propiamente un blog. Se lo pueden hacer un diseño de este tipo. Y esto también utilizó pues como otra plataforma. Entonces, estamos claros, estos textos, estos análisis, los debemos de convertir en un contenido de este tipo. Imagínense ustedes ya el texto ya escrito, bien chévere, lo llevan ya a una plataforma de este tipo y ustedes ya le dan un propio sentido al contenido y obviamente al mensaje. Es decir, van a utilizar imágenes, que van a hacer una infografía para explicar algo, que quieren incluir un video que encontraron en YouTube, en fin. Claros hasta ahí, Alejandra y Wendy, por el trabajo. Profe, sí, pero no se supone que todo eso lo íbamos a subir a la página que habían creado los compañeros. Sí, no, a ver, lo que pasa es que ellos no se, cuando no se les había abierto el espacio, pero para explicarnos bien lo que ellos hicieron y no apareció. ¿Cuál es el tema con ellos, Alejandro? Ellos crearon entonces que eso nos lo van a compartir próximamente. Jonathan creó un micrositio en Wix donde vamos a alojar los links de sus trabajos. ¿Sí me entiendes? El micrositio se va a llamar Teoría de la Comunicación y a manera de pestañitas y todo eso va a estar el trabajo de cada uno de ustedes. En eso habíamos quedado. Y lo que hizo la otra compañera fueron unas especies de videotutoriales o videos explicativos que les explican a ustedes, por ejemplo, si van a diseñar algo en Wix, hacerlo de esta manera, o si van a incluir un gráfico, lo pueden hacer de esta manera. Ese fue el trabajo que ellos hicieron. Porque yo sé que eso fue lo que cuando conversando con ellos dos habíamos planteado eso, que es importante clarificar. Y siento que no había como mucha claridad en eso. Algunos pensaron que ese micrositio iba a albergar como todos los trabajos, ustedes iban a estar ahí, pero entonces no.
de acuerdo a la reconcertación de evaluación, lo que habíamos dicho es que por cada proyecto o por cada grupo, perdón, ustedes iban a crear un producto de este tipo y que esos links se van a, digámoslo así, articular bajo una misma plataforma. Entonces ustedes pueden hacer algo muy sencillo en términos de esta presentación, pero esos links van a quedar entonces es en la plataforma que diseñó Jonathan, todo va a quedar integrado. Entonces imagínense ustedes entrando acá, van a encontrar la plataforma. Para eso ellos deben de presentarse porque me dijeron que tenían inconvenientes con la conectividad, porque nos iban a mostrar bien esta parte y así tener claridad, pero entonces no hubo tiempo y por eso me adelanté yo por lo de las asesorías. Pero en eso habíamos quedado básicamente, Alejandra, en la reconcertación de evaluación. Simplemente lo que yo sé que muchos se confundieron cuando Jonathan dijo esto, de que crear un sitio, pero algunos pensaron que era hacer dentro de ese sitio su trabajo, y no, ustedes lo que van a hacer es en esto, y ya al final este link, por ejemplo, suponiendo que el de ustedes sea ustedes esto es lo que le interesa, el link de su proyecto, su trabajo final, y eso es lo que me proporcionan a mí para que él lo pueda integrar a ese micrositio. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, Juli pregunta pues que si nos recomienda que realicemos, bueno, léalo ahí mejor. Nosotros elegimos el noticiero de Caracol. ¿Usted nos recomienda hacer el análisis de todo el noticiero en general o de una sola noticia? Muy bien. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes del noticiero de Caracol? Profe, porque sentimos que se acopla muy bien a nuestra teoría, entonces tendríamos muy buenos argumentos. Pero no sabemos si enfocarlo en general de todas las noticias, de todo lo que se presenta, o por las excepciones que presenta el noticiero. Eso es lo que todavía no tenemos como Bueno, claro. Entonces, no sé si de pronto si lo hacemos de todas las noticias, ya nos extendamos mucho, pues de todas las secciones, o si solo enfocarnos en una nada más. me parece muy bien ese cuestionamiento. A mí me parece que ustedes lo que deben de hacer es una especie de selección de noticias en términos del enfoque y de la temática. Por decirlo así, si ustedes van a hacer el análisis de las noticias de Caracol, pero de contenido político, porque van a tener un tratamiento en particular. Es decir, la línea editorial de Caracol es muy distinta a la de otros medios. Sin embargo, la línea editorial en materia política de Caracol es mucho más particular que de RCN, por ejemplo, o de otros noticieros. Entonces, la recomendación es que miren bien si les interesa entonces analizar noticias políticas o noticias de entretenimiento, por tan solo poner un ejemplo, para que no les quede toda una compleja red para analizar ahí, ¿cierto? Es como, por ejemplo, que va a analizar, y hay investigaciones que hacen análisis de discurso frente al tratamiento de los actores del conflicto armado, para hablar de quiénes son los que perpetraron los actos de violencia, los actos de conflicto, para referirse a guerrilleros o paramilitares o esto, aquello, ¿cierto? Se centran en unos contenidos en específico. Entonces, la recomendación es que focalicen sus miradas, pongan énfasis en algunas noticias que tengan cierto componente, cierto tratamiento, no en todas, porque van a encontrar muchas divergencias. Entonces, en Caracol, ustedes de pronto van a notar de que las noticias, por ejemplo, con enfoque deportivo, tienen un tratamiento y que de pronto su teoría se aplica a ellos. Entonces, en ese caso, estarían analizando simplemente los contenidos periodísticos deportivos. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Chicas, ¿alguna otra pregunta adicional? No, ninguna. Cierto que se puede hacer cualquier tipo de, o sea, puede ser videoblog, Wiz, lo que nosotras queramos. Lo que ustedes quieran, no tan solo referentes. O sea, no los referentes como para que los estudiantes ustedes puedan imaginar más cosas, pero es lo que ustedes quieran, Alejandro. Listo. Y que ese esfuerzo que ustedes van a hacer en términos de un producto multimedia refleje también cierta creatividad y que tenga un sello propio.
porque es que sí, la verdad nos quedó faltando ese encuentro con estos dos compañeros que precisamente me dijeron que sí, que ese mismo día y a los dos días que les pasó el mismo inconveniente, pues. Esto sí merece lo que ellos nos van a, lo que ellos hicieron, merece ser presentado en una próxima ocasión, porque ahí ya vamos a tener más claridad. Listo, pero entonces, perdón, recuerda, todo esto va a quedar integrado en una única plataforma, ¿cierto? Donde yo como usuario, cualquiera que sea, voy a meter esa plataforma y voy a empezar a navegar por todos los contenidos que ustedes van a hacer. Es como un micrositio de todos los sitios o todas las propuestas que ustedes hagan. Listo, como un repositorio. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Alejandro, con mucho gusto. Wendy, listo. ¿Alguna otra inquietud? Los otros compañeros más o menos. No, ninguna, profe. ¿Cómo? Ninguna inquietud. Por aquí tenía el grupo de 10 y 3 y media, Miguel Ángel, Laura. Bueno, listo. Todo claro, listo, Wendy, listo, Alejandra. Recuerden que esto también lo estamos grabando y esto también va para el canal de YouTube en caso de que ustedes necesiten consultar de nuevo lo que conversamos nosotros y pues recuerden de paso pues lo que definimos. Focalicen muy bien como el tema, que sea pues, para que no vaya a resultar como una camisa de fuerza tener que elegir el contenido del noticiero. ¿Cierto? Yo creo que ya de pronto han visto ustedes han visto alguna cosita dentro de la parrilla informativa de Noticias Caracol y se pueden meter por ese lado. Es muy importante eso. Muy buena pregunta. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Que tenga feliz día. Muy bien. Luego, chao. Chao. Juan Pablo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, profe, muy bien usted. Bien, gracias. ¿Tus compañeros dónde están? Ya los, pues ya les escribí, ya vamos a ver, esperemos que aparezcan. Ah, pero no más les queda 5 minutos, nos acabamos de conectar a las 10:20. Sí, por eso, pero no han aparecido. Ya me pidieron el link, ya se los mandé. Estoy esperando que se conecten. Ok, espérate un momentico, por favor. Listo, profe. Juan Pablo, vea, yo les estoy explicando a todos lo siguiente, hay algunos que no se han conectado al grupo entero. Eh, Manuel Ochoa aparece por acá. Yo les voy a conversar a ustedes, mis compañeros, y esto lo estamos grabando, ya luego lo comparto con el grupo. Yo les tengo por mostrar lo siguiente. Listo, y es, muy rápidamente, dado el tiempo que tenemos. Ustedes tienen acá en el Drive, esta es nuestra carpeta del Drive, tienen dos recursos, ¿cierto? Dos textos, dos archivos. Este que se los había puesto antes, este de acá, ¿cierto? Este de acá, que tiene unos referentes de productos multimedia, donde algunos links para diseñar sitios web o multimedia interactivas y unos referentes de análisis, ¿cierto? Sin embargo, aquí se los amplié más, en este de acá, referentes de textuales de análisis y productos multimedia, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo ahorita, estos que hay acá, todos estos que hay acá, yo los abrí acá. Quiero mostrarle algunos análisis que encontré que se los quiero referir a ustedes. Y por ejemplo, hay algunos de ellos que tienen un formato o tienen una forma de artículo de revista científica y le colocan este tipo de, ¿cierto? De títulos, por ejemplo, el melograma como discurso histórico, político y mediático en América Latina, ¿cierto? Esto es un referente textual de cómo es que ustedes pueden escribir sus textos. Asimismo, está este, ¿cierto? El impacto de los medios de comunicación en la salud pública. O sea, algo así como el tema de los medios de comunicación en función de lo que está pasando en este momento con el coronavirus. Eso es salud pública, ¿cierto? Un ejemplo, un tema en particular, con un abordaje muy en particular. Asimismo, les tengo también este texto que no lo abre acá y uno empieza a explorar su tabla de contenidos y va a encontrar otros artículos de ese tipo. Y otros dos textos acá, otros dos análisis
muy propiamente de artículos de opinión, pero artículos de opinión con muy buena argumentación y muy buen abordaje del tema. Como por ejemplo así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década en Colombia, ¿cierto? Y este otro, que habla de la credibilidad de los medios de comunicación, estilo artículo de opinión, ¿cierto? De esta manera, muchachos, recuerden, ustedes deben de escribir sus análisis del tema que ustedes van a trabajar. Pero entonces, ¿para qué nos mostró, profe, lo de los micrositios, los productos multimedia? Compañeros, ustedes estos análisis, estos que ustedes hagan, ¿cierto? Sea escrito de esta manera o así, por ejemplo, lo deben de llevar a un producto multimedia parecido como a estos. Estos son los referentes que yo les muestro a ustedes, que les tengo ahí en ese link, ¿cierto? ¿Cómo así? Muchachos, ustedes el texto que hagan lo deben de convertir en un producto de este tipo. Todo ese texto, ustedes le pueden incluir imágenes, fotografías, una infografía, quieren incluir, por ejemplo, un video que encontraron en YouTube. Listo. Entonces todo este análisis textual, ustedes lo hacen primero, luego lo llevan a un sitio de este tipo, el que ustedes quieran, como lo quieran diseñar, como lo quieran conceptualizar. Listo. Ahí estamos claros, compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Muchachos, ¿qué preguntas, inquietudes tienen respecto frente al tema? Yo sí tengo... Yo de hecho cabeza. Profe, sí, o sea, eso es relacionado con la teoría que nosotros mismos expusimos. Como ustedes quieran, el tema lo escogen ustedes. Ah, bueno, listo, profe. Y una preguntita, o sea, al hablar, nosotros pensamos hablar de redes sociales. ¿Debemos encaminarnos por una red social en específico o podemos generalizar y pues abarcar el tema pues así como dice redes sociales? Eso es muy importante. ¿Cómo así que redes sociales? Redes sociales tienen mucha cosa, compañero. ¿Cierto? Mire, por ejemplo, les voy a mostrar dentro de esos referentes que ustedes tienen acá, en este, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, aquí, aquí van a hablar de redes sociales y por aquí aparece un artículo de Twitter, ¿cierto? Ujú. Puede ser un tipo o algo relacionado frente a esto. Creo que aparece algo por acá más de, mire, por ejemplo, Twitter y la mediatización de la identidad, la construcción del avatar. ¿Cómo así que el avatar? Esos muñequitos, esos personajes que uno a veces reemplaza por su propia foto de perfil, que cree uno que lo representan. Ahí hay una mirada en particular. ¿No ven? Estos son los temas que ustedes tienen que empezar a buscar, compañeros. Que ustedes quieren mirar el tema de las redes sociales, pero relacionado con qué. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención? En eso estamos, profe, todavía no hemos decidido muy bien como que... Pues, supimos que eran redes sociales, pero no sabemos cómo en sí, en qué Listo. enfocarnos ya. Les llama la atención las redes sociales. Puede ser Twitter, Facebook, Instagram, todas en su conjunto. O el papel de las redes sociales, por ejemplo, en la información de salud pública. Cualquier cosa. Se le dan el enfoque, ¿cierto? Listo. Le dan el enfoque. La red social o las redes sociales pueden ser las que ustedes quieran. Este texto, muchachos, este análisis que ustedes van a llevar a esto es una mirada muy propia de ustedes. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Los muchachos tienen alguna pregunta, Miguel y Manuel. No, No, en no, ese no me momento quedó no. claro. Recuerden que esto lo estamos hablando, muchachos. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube para que recuerden la asesoría de ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, Listo. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Feliz día. Gracias. También. Hola, John Freddy y Alexa. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bien, ¿y Juan ustedes? David. Muy bien, gracias. Aquí que se Gracias, profe. pasan un poquito, ¿cierto? Los otros se van adelantando, en fin. Pero bueno, ya estamos acá. Sí, Bueno, muchachos, sí, tranquilo, profe. gracias, John Freddy. Muchachos, me van a escuchar primero y ya les voy a resolver las dudas. ¿Listo? Bueno, Entonces, voy para la carpeta del Drive. Aquí estoy en la carpeta del Drive. Ustedes van a encontrar dos recursos, dos textos acá.
Este primero, que ya se las había puesto antes, tiene unos links donde hay unos proyectos multimedia, unos ejemplos que les había comentado, unas direcciones donde ustedes pueden desarrollar, construir micrositios web interactivos, ese tipo de cosas, y unos links que son los referentes de análisis propiamente, ¿cierto? De ciertos temas en particular. Pero entonces yo se los amplié acá, en este, y recuerden el que tiene los títulos aquí resaltados, ¿cierto? En amarillo. Referentes textuales de análisis, que son estos de acá, y unos referentes de producto multimedia que encontré que me parece interesante mostrar, ¿cierto? Yo los abrí todos en mi navegador y les voy a mostrar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Estos que ustedes ven acá, que son los links, los links de los referentes de análisis, muchachos, ustedes tienen que hacer primero que todo un análisis textual, ¿cierto? Descriptivo, narrativo, argumentativo y un tema que el tema que ustedes van a trabajar, ¿cierto? Ustedes van a analizar la prensa escrita del colombiano. Imagínense el texto escrito de esta manera con un título llamativo y un abordaje en profundidad, ¿cierto? Pueden escribirlo así, más o menos como un artículo de revista científica. Este es un ejemplo de los que les tengo. Este es otro, el impacto de los medios de comunicación en la salud pública, algo así como el tema del coronavirus, ¿cierto? Porque eso implica la salud pública. Un texto tipo artículo. Este, que también está ahí, no le toca descargar el PDF, no me aparece una información, uno de los referentes acá, sino que ya me llevó aquí propiamente a descargarlo, muy sencillo, pues aquí está. Y ustedes encuentran diversidad de reflexiones muy interesantes, muchachos, ¿cierto? Textos muy interesantes acá. Por ejemplo, ¿qué van a hablar de qué? Twitter en las postrimetrías de los más medios. ¿Cómo hacen las postrimerías? O sea, la métrica, la medición de las audiencias. O que, por ejemplo, encontraron uno muy interesante les llamó la atención, por ejemplo, también aquí aparece otro de Twitter. Twitter y la mediación de la identidad, la construcción del avatar. O sea, de esos muñequitos que uno construye en las redes sociales. Así van a encontrar muchos análisis acá, muchachos, de este tipo, ¿cierto? Y otro de los referentes que les tengo ya es más en artículos de opinión, periodísticos. Hay uno que se llama Así fue las audiencias de los medios así le fue las audiencias de los medios de comunicación en la última década en Colombia. Es un análisis muy exhaustivo, ¿cierto? Miren que hasta tiene datos. Y este otro, también un tema interesante, que habla de qué? Análisis de los medios de comunicación frente a la credibilidad. O sea, frente al tema de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Esto lo hicieron en México y aquí hay un abordaje interesante también, a manera de qué? De artículo de opinión. Entonces ahí está la primera tarea hecha, hacer el análisis escrito. ¿Qué tenemos que hacer luego? Llevarlo propiamente a un escenario, a una plataforma de este tipo. Esos son los referentes que yo les tengo. Imagínense ustedes, muchachos, convirtiendo ese análisis en un producto de este tipo, ¿cierto? Donde tenga imágenes, donde tenga una infografía, donde tenga de pronto un video que ustedes quieran dar, ayudar a explicar al usuario, a mí que yo estoy leyendo su trabajo o cualquier persona y ustedes le van a ayudar a explicar el tema también a partir de un video que encontraron en YouTube. En fin, transformar ese análisis escrito en un producto de este tipo. Listo. Estos tan solo son algunos ejemplos que se los coloqué para que miren, ¿cierto? No necesariamente todo está en Wix, esto fue diseñado en otra aplicación, este fue hecho en WordPress, es un blog propiamente, en fin, eso tan solo sí nos sirve para ir ilustrando más cosas, imaginándonos como más productos, pues para explorar más estos términos de la creatividad. Chicos, ¿claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora sí los escucho. ¿Qué Bueno, preguntas? profe, yo tenía entendido que había que como aplicar una de las teorías que hemos visto, o no es necesario. No es necesario, no, no. Ah, bueno, O sea, listo. ustedes lo que hacen es
hacer un abordaje muy en particular. Bueno, perdón, yo voy a decir acá, de acuerdo a la reconcentración de evaluación. Dice lo siguiente. Análisis de un contenido de un medio de comunicación y algunos de sus contenidos en relación a la teoría de la comunicación. Muchachos, no necesariamente tiene que ser la de ustedes. Puede ser de cualquiera de las teorías o de algunos de los temas que vimos. Como por ejemplo, si vimos algo relacionado con la hibridación cultural, ustedes lo pueden hacer frente a eso. O el consumo cultural, lo pueden hacer frente a eso. ¿Cierto? O sea, no es que el tema esté suelto, sino que tenemos que articularlo precisamente a las temáticas que hemos visto. ¿Sí te queda claro, John Freddy? Sí, señor. Muy bien. Ustedes tienen como tema el análisis de la prensa escrita en el periódico El Colombiano, ¿cierto? Tema tentativo. Sí. ¿Qué precisamente señor. van a analizar dentro de la prensa escrita en El Colombiano? Profe, el área se me fue en este momento. Si alguien me recuerda, El Juan orden o público. Alex. Eso, El orden orden público. ¿El qué? ¿El orden público? Sí. Sí. Ah, muy bien. Ustedes pueden analizar eso, el orden público, y aquí hablamos de una teoría que habla de la opinión pública. Por ejemplo, de la teoría de los dos pasos pisos, o hablamos un poquito de los influencers y ese tipo de cosas, pero bueno, puede que aplique, puede que no. ¿Qué les interesa a ustedes analizar del orden público? Puede Pues, ser, por ejemplo, si es por ejemplo un homicidio o una manifestación, Sí, diferentes hechos que ocurren en la ciudad. sí. Y bueno, Profe, y también pues de podría, pronto la manera como lo aborden. bueno, de la manera como lo abordan, muy bien. ¿A ustedes les parece que de y pronto ese también, enfoque en el abordaje de la información tiene una particularidad? Listo. Ya detectaron que hay algo en particular para analizar, listo. Traten de relacionarlo a uno de los temas que hemos conversado en nuestras clases. Sí, Freddy, ¿qué vas a decir? sí, profe, que también, que si no solo hacer la prensa escrita del periódico El Colombiano, sino también la versión digital. Ok, muy bien. Listo. ¿Listo? También. Ahí Sí. están los dos formatos. En su versión digital, escrita análoga, impresa, y también en su versión pues virtual digital. Lo pueden hacer. Sí, señor. Sí. Entonces, estamos claros con el Profe, y trabajo. también, Sí, 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 no sé, Alexa, Juan, sí, ha quedado claro. sí, yo Freddy, ¿qué ibas a decir? Y también, profe, por ejemplo, en esto analizando en esta área del periódico, también, por ejemplo, ahí se da lo que se vino hablando en las dos clases anteriores, ¿cierto? Ahí también aplica lo de los imaginarios, como decir, parte, Claro, ¿cierto? claro, A también. partir de los hechos, Es decir, a partir de los hechos. chicos, le pueden dar ustedes el enfoque que ustedes quieran. Si encuentran que hay ahí Listo. en el tema es, ¿cómo es opinión pública o es espacio público, Hmm, ustedes van a Sí, analizar. Sí, ahí también, pues, como que ahí también se incluye, ¿cierto? sí, claro que sí. Ahí también. Listo. Ah, Bueno, listo, chicos, profe. no siendo más entonces, nos vemos dentro de 8 días. Mucho juicio, muchos éxitos. Estamos en contacto. Listo. Y pueden revisar Listo, Bueno, la profe, gracias. información de la sesión. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Listo. Bueno, hasta luego. Hasta Que estén luego. bien. Ok. Juan Pablo, ¿cómo vamos, Mateo? Hola, profe. Muy bien. Juan Pablo, los otros compañeros, apenas están asomando. Sí, Bueno, empecemos nosotros, muchachos. Ya esto lo estamos grabando. Recuerden que esto también va para el Drive, lo pueden compartir, lo pueden ver luego para recordar lo que hablamos en la asesoría. Me van a escuchar y luego compartir con los compañeros que le faltan del grupo.
me van a escuchar primero y ya luego resolvemos las inquietudes. Entonces, les voy a mostrar la carpeta del Drive. Les voy a mostrar lo que tenemos dispuesto como recursos y lo que debemos de hacer para el trabajo. Tenemos estos dos links, ¿cierto? Este primero, este primer texto, esta primera hojita se las había colocado antes, ¿cierto? Donde hay unos productos multimedia, unos ejemplos, a manera de ejemplos, unos trabajos hechos, para que ustedes tengan en cuenta que es un proyecto multimedia, cómo lo pueden hacer. Hemos referido a estos links donde ustedes pueden utilizarlos para diseñar, por ejemplo, estos sitios, los productos, y también habíamos hablado de unos referentes de análisis, ¿cierto? Pero entonces yo se los quise ampliar más. Los mismos análisis, ¿cierto? Y otros productos multimedia, ya elaborados de otro tema. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Yo todo esto, todo lo que hay acá, lo abrí en mi navegador. Voy a mirar, entonces vamos a mirar primero la parte de análisis. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero que todo. Muchachos, estos son los análisis que yo les seleccioné a ustedes, los ejemplos. Pueden ser escritos como si fuera un artículo científico, de esta manera. El melodrama como discurso histórico, político, eso es un ejemplo, ¿cierto? Están hablando de la telenovela como un discurso histórico, político en América Latina, ¿cierto? Mire que es un texto muy argumentado, muy realizado a profundidad. Tenemos donde hablan precisamente del tema de los medios de comunicación y la salud pública, algo así. La salud pública es todo lo que nos compete a todos en términos de salud, y es por ejemplo lo que está pasando con el coronavirus. Aquí hay no están hablando aquí del coronavirus, sino del impacto en los medios de comunicación en la salud pública, entonces aquí hay una abordaje en particular. Acá también les dejé ¿cierto? Uno puede descargar ese PDF y encuentra estas reflexiones. Esto es de acá. Ustedes pueden abordar temas los que ustedes quieran. ¿Cuál es el tema de ustedes, compañeros? Profe, tenemos pensado tomar la publicidad de YouTube como una aplicación o más bien un obstáculo para el cumplimiento de la teoría crítica. Muy bien, es decir, Escuela de Frankfurt, teoría crítica aplicada a la publicidad de YouTube. Excelente tema. Ustedes ya tienen un tema de muchachos. Hay muchos que lo tienen muy abierto porque hablan de las redes sociales. Pero las redes sociales, ¿en qué? ¿Cierto? Ustedes ya focalizaron el tema. Van a hablar del tema de la publicidad de YouTube dentro de la lógica de lo que establece la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Precisamente ¿con qué? Con el consumo, ¿cierto? Precisamente con el tema de qué, de la movilización de los gustos, un montón de cosas interesantes, ¿cierto? Entonces imagínense su artículo, su texto, perdón, su análisis, ya elaborado a manera de un texto de este tipo. Que profe, no hay como otro estilo, como otro género, sí, miren, los tienen acá, se los puse. Artículos de opinión de la prensa, abordados con profundidad. Miren uno de ellos, así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década. Hablan de las audiencias en Colombia, un análisis con mucho dato también, pero muy interesante. Y miren el abordaje tan a profundidad como lo hicieron. Y tienen este último mexicano que habla de los medios de comunicación con el tema de la credibilidad. Básicamente la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Muchachos, estos son ejemplos de cómo cómo deben describir el análisis de ustedes. Imagínense esto escrito así: la publicidad en YouTube, análisis desde la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Y arranca, ¿sí o no? Muy interesante. Pero entonces a la primera parte, habíamos dicho de acuerdo a la reconceptualización y la evaluación que ustedes hacen un análisis de este tipo y lo llevan a un escenario multimedial, por ejemplo, como estos, ¿cierto? Estos son los referentes que yo les coloqué a ustedes van a explorar luego, y tan solo para pararme en uno de ellos, ¿cierto? Suponiendo que su análisis, lo que ustedes hicieron, les quedó en un escenario o en un producto de este tipo, que quieren colocar una infografía, una imagen, la pueden colocar, que pueden colocar un video de YouTube que encontraron para explicar algo de la teoría misma, lo pueden referir acá. Es decir, es convertir el texto, llevarlo a un escenario de este tipo. No necesariamente tiene que ser en Wix.
no necesariamente, les dejé otros dos, donde esto fue diseñado en otra plataforma y esto es un blog, ¿cierto? Imagínense un blog de ustedes convertido siendo así más o menos similar a esto. Esto ya es un asunto más creativo, compañeros. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que elaborar. ¿Qué me entregan ustedes, muchachos? El link, o sea, una plataforma diseñada de este tipo, donde aquí está todo el análisis. Listo. Muchachos, ¿les queda claro ahí? Hasta ahí. Sí, profe, pero yo tengo una pregunta. Sí. Es más bien, ¿qué contenido podemos meter en la página? Porque yo tenía pensado, por ejemplo, separarlo por secciones y en una de esas secciones explicar bien cómo funciona toda la teoría crítica y todo eso, para que más o menos si una persona entra sepa cómo estamos enfocando lo demás de la página. No, excelente, Mateo. Usted puede emplear el contenido que tú quieras. Sí, esa es la pregunta que yo te entiendo que me estás haciendo. Puede, o sea, si vas a explicar, por ejemplo, la teoría, puedes incluir un video o alguna otra información que encontraste. O sea, la distribución te la das tú mismo, ustedes mismos. Entonces, eso es como lo que te entendí de la respuesta, perdón, de la pregunta, y que tú puedes emplear cuanto contenido quieras para explicar algún tema en particular. ¿Cierto? Si te respondo tu pregunta, Mateo. Pues, Sí, profe. que encontré un mapa conceptual. Ah, bueno, ese mapa conceptual es una imagen. ¿Cómo hago el mapa conceptual bien chévere? O sea, que no necesariamente sea interactivo, pero que sea visualmente atractivo o que nos permita visualizar bien la información a cualquier usuario. Listo. Claro, hasta ahí, Mateo. Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Alguien por acá activó el micrófono y va a hacer una pregunta. Profe, entonces ya sería entonces una página de Wix por grupo, ¿cierto? Bueno, yo les acabo de decir que no es una página de Wix solamente, pueden hacer un Pues, blog, pueden hacer otra cosa. Llamémoslo producto multimedia diseñado en cualquier plataforma. ¿Listo? vale, Y profe. eso es lo que ustedes hacen, ¿cierto? Que no es que tenga que tener muchas cosas, sino que sea bien diseñado, que ustedes les permita, háganse de cuenta que esto lo vamos a integrar después a otra plataforma, todos los trabajos de ustedes, ¿sabes? De este grupo, el de otros compañeros, de todos los grupos que van a hacer los productos acá, los vamos a juntar luego, ¿cierto? Pero el de ustedes va a tener un toque en particular, digámoslo así, un sello característico. A eso es los que nos referimos precisamente en nuestro trabajo. ¿Listo? Muchachos, claros hasta ahí. No, sí, señor, pero muchas gracias. Listo, compañero. Nos vemos dentro de 8 días entonces. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego, muchachos. Profe, chao. Gracias. Chao, que estén muy bien. ¿Qué pasó, Daniela? Hola, Daniela Manuela. Hola. Falta un compañerito, profe, pero él ya se está uniendo. Sí, dale, tranquila. Igualmente esto lo estamos grabando, lo vamos a subir al canal de YouTube y ya luego le socializamos. Le pueden socializar a él. Listo. Bueno, vamos a empezar. Les voy a explicar entonces primero, antes de resolverles preguntas. Listo, atención, por favor. Yo me voy para la carpeta del Drive. Listo. Yo aquí, en la carpeta del Drive, voy a encontrar estos dos documentos. Este primero está haciendo referencia a que yo se los había colocado antes y habíamos conversado aquí, les había colocado yo de unos proyectos multimedia, transmedia, como unos referentes de proyectos de este tipo. Unos links donde se diseñan estas plataformas, por ejemplo. Y unos referentes, unos links de análisis propiamente, de temas en particular a las teorías de la comunicación o un tema a trabajar, ¿cierto? Yo aquí en este de acá se los quise ampliar más. Links de referentes textuales, o sea, hay análisis de esos contenidos y los medios que ustedes pueden hacer, y referentes de productos multimedia, o sea, otros referentes de productos ya hechos de cualquier otro tema, pero para que entendamos bien este concepto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ustedes? Tenemos aquí los links de estos análisis y los links de estos productos multimedia. Yo los abrí aquí en mi navegador y vamos a mirar tan solo algunos de ellos. Ya ustedes lo miran con más profundidad. Empecemos con esa parte de análisis.
¿Cómo así que el análisis? El análisis, muchachos, es una construcción escrita a profundidad argumentativa del tema que ustedes van a trabajar, ¿cierto? ¿El tema de ustedes cuál es? Profe, elegimos redes sociales. Redes sociales, y redes sociales, ¿cierto? Ahí donde uno dice, bueno, hay que darle más enfoque. Aquí están hablando del melodrama como discurso histórico, político en América Latina. Es un texto escrito de esta manera como un texto de revista. Es un texto, ya, es un artículo científico, perdón, abordado con esa profundidad, un artículo científico. Tienen otro acá, que se llama Impacto en los medios de comunicación en la salud pública. Lo pueden escribir de esta manera, también como artículo. Listo. Tienen este acá. Aquí no se deja ver, pero ustedes descargan el PDF, ya lo tengo aquí abierto, y ustedes pueden escribir textos como este. Por ejemplo, aquí aparece un análisis interesante, pues, de Twitter y la mediatización de la identidad, la construcción del avatar. Ustedes ya saben lo que es un avatar, están hablando de Twitter, ahí hay un análisis en particular, ¿cierto? De las redes sociales, pero específicamente ¿con qué? Ah, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, ¿con qué? Ah, mire por esto, por acá, la redacción en tiempos de las redes sociales, interesante. Aquí, ustedes se pueden mirar, yo estoy tan solo aquí en la tabla de contenido, yéndome propiamente a estos textos, voy a mirar de qué trata. Y ahí hay una escritura en particular. Listo. Profe, todos tienen que ser así como un artículo científico. No necesariamente. Ustedes pueden escribirlo así de esta manera. Este es un artículo de opinión de la prensa, donde hablan de las audiencias de los medios de comunicación a la última década. O sea, cómo les fue en Colombia. Y miren, hacen un análisis muy profundo, emplean mucho dato estadístico. Miren, una imagen, en fin. Y otro, también un artículo de opinión que habla de qué, de los medios de comunicación frente a la credibilidad que ellos tienen, ¿cierto? Son textos hechos a profundidad, con profundidad argumentativa, narrativa, descriptiva, con un abordaje en particular. Ya tenemos la primera tarea hecha. ¿Qué hacemos? Estos son los otros referentes de esos links que yo les coloqué ahí, de productos tipo multimedia. O sea, ustedes pueden hacer algo en Wix o pueden hacer algo en este tipo de plataformas. Esto no es Wix, esto es otra cosa, esto es un blog donde ustedes estos análisis, como lo hagan, esta parte escrita, todo esto, lo deben de transformar en un producto de esto. Entonces imagínense que el texto acá va a estar acompañado de unas imágenes, que van a incluir una infografía, que van a incluir un video, ¿cierto? Que van a incluir un video de YouTube para explicar algo. Muy bien. Ustedes diseñan, conceptualizan una plataforma de este tipo, producto de este tipo, donde les permita llevar todo este análisis escrito a un escenario de este tipo de cosas. ¿Claros hasta ahí? Esto tan solo son ejemplos, muchachos, para uno poder visualizar mejor el trabajo. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Sí, profe, por lo menos yo no estoy entendiendo algo. No sé si es que estoy confundida o qué. Sí, Lo de ese trabajo, o sea, la plataforma que crearon compañeros Jonathan y creo que Laura, o no me acuerdo bien quién. ¿Eso qué es, profe? Es que no estoy entendiendo eso. claro, porque es que ellos no, en el momento que yo les dije a ellos que aparecieran para hacer la explicación con ustedes, no aparecieron, a todos les pasó el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que creó Jonathan? Para tan solo mostrarles. Jonathan creó una plataforma de este tipo, ¿cierto? Donde van a estar albergados todos sus trabajos, como si fueran botones, digámoslo así. Ok. Es eso, es como una especie de repositorio.
Entonces ese repositorio se va a llamar teoría de la comunicación. Va a tener otro nombre, incluso análisis, de esto, aquello. Ustedes diseñan un producto de este tipo, sencillo, bien creativo, y ustedes ya me proporcionan a mí el trabajo final es este link, ¿cierto? Donde esté su análisis, y eso se va a integrar a esta plataforma. Es decir, los trabajos de ustedes no van a estar desintegrados, van a estar al contrario, van a estar conectados con botones, este tipo de cosas, porque lo que creó Jonathan nos sirve a nosotros como una especie de repositorio, donde van a estar todos los trabajos conectados de ustedes. ¿Claro hasta ahí? Ah, Es sí, eso, profe, ¿no? muchas Igualmente es gracias. que la explicación se quedó, o sea, muy, muy lógica tu pregunta. Claro. Y eso muchos lo habían entendido eso, pero no. Cuando habíamos hablado de la reconcertación de evaluación, habíamos conversado de un producto multimedia por cada proyecto, o sea, por cada grupo. Que Jonathan también pensó lo mismo, yo le clarifiqué, no, Jonathan, el micrositio que hay que diseñar no es para que todos los muchachos se metan ahí a hacer su trabajo, porque todo el mundo va a ser editor ahí. En ese sentido, no lo podemos hacer como tú lo piensas. Entonces ya luego él me dijo, profe, ¿qué tal si integramos todos los trabajos de los grupos en una misma plataforma? Dado de que yo, por ejemplo, esté navegando en esa plataforma que estoy diseñando yo, digo Jonathan, y donde yo le pueda dar clic a cualquiera y me lleve al trabajo de cada compañero. Es eso básicamente entonces lo que hizo Jonathan, y Laura hizo unas especies de video tutoriales explicativos cortos donde les explican a ustedes hacer ciertos diseños de ciertas cosas. Pero eso no lo deben ellos mostrar, obviamente, eso ya está listo, y socializar. ¿Listo? Ah, sí, profe, todo bien, muchas La pregunta, gracias. Sebastián. ¿Le vas a preguntar algo? Claridad. Sebastián está escribiendo. Muy bien. Manuela y Daniela. Sí, profe, todo Listo. claro. Entonces definan muy bien el tema, ¿cierto? Redes sociales en qué les interesa hablar. Van a hablar, por ejemplo, de las redes sociales y los emprendimientos. Ah, eso es un tema válido. Van a hablar de las redes sociales y esas personas, de esos usuarios que postean como frases de superación personal. O sea, eso que, cómo juega ahí en la identidad, en las emociones de las personas. Temas hay muchos. Y que esos temas los tienen que articular, esto que van a trabajar ustedes, ya sea con la teoría que ustedes expusieron o con algo que hayamos visto en clase. Hablamos de hibridación cultural, hemos hablado de consumo cultural, hemos hablado de imaginarios, ¿cierto? De muchos temas. Ahí podemos trabajar varias cosas. Listo. Entonces, próximamente vamos a estar hablando otra vez de cómo van ustedes avanzando en el trabajo. ¿Sí, Mariana? Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta, ¿los grupos tienen límite de personas o podemos integrar a otro compañero? Sí, claro, pueden integrar a otro compañero, pero hay que tener en cuenta, entre más numerosos sean los grupos, mucho más riguroso va a ser el trabajo, ¿cierto? O sea, mucho más amplio, pero no hay ningún problema. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Chao, muchachos, muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Gracias. gracias a ti. Bueno, Valentina y Estefan, ¿cómo están? Estamos por acá. Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien, gracias. Hola, bueno, me van a escuchar entonces antes de que hagamos preguntas. Listo. Yo les voy a compartir pantalla y me voy para la carpeta del Drive, ¿cierto? Yo aquí tengo estos dos documentos. Este se los había puesto antes, que tienen unos links de unos proyectos multimedia, ¿cierto? Ya realizados, como para que vean cómo puede ser un proyecto multimedia o transmedia, por ejemplo. Unos links donde yo puedo diseñar estos sitios, estos productos, y unos links de unos análisis,
¿cierto? Sin embargo, yo se los quise ampliar más los recursos desde el listado acá. Tienen acá links de análisis de contenido, análisis textuales escritos y unos proyectos multimedia ya hechos también. Yo todos los tengo abiertos en mi navegador y ahora sí, vamos a hablar de esa primera parte del trabajo. ¿Cómo así que análisis? Robert, ustedes van a hacer el análisis que ustedes hacen es una construcción escrita de un tema en particular. Listo. ¿Cuál es el tema de ustedes? Communication más Communication Rich o algo así. No me acuerdo cómo pronunciar el último. Más Communication Research en las redes sociales, ¿cierto? Ese es el tema de ustedes. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes van a hacer un análisis escrito, ¿cierto? Este es un artículo científico. Un artículo de revista científica que mire cómo se escribe. Ustedes ya han leído artículos de este tipo. Miren la profundidad argumentativa, la elaboración que tiene un análisis de este tipo. Ustedes lo pueden escribir así. Tienen otro ejemplo acá, ¿cierto? Tienen otro ejemplo acá. Como por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación en la salud pública. Este es otro tema, ¿cierto? También bajo el estilo de un artículo científico. Tienen este acá, cuando uno dice descargar PDF, y ya lo tengo aquí abierto. Y ustedes pueden hablar precisamente, lo pueden escribir de esta manera, ¿cierto? Como si lo fueran a... Mire cómo está escrito. Uno de ellos tan solo lo pueden explorar. Está escrito de esta manera, ¿cierto? También tiene su pinta de artículos científicos. Son artículos muy a profundidad, ¿cierto? Pero también ustedes lo pueden escribir de esta manera. Estos son artículos de opinión de la prensa, artículos de opinión periodísticos. Uno de ellos que se llama Así le fue a las audiencias de los medios de comunicación en la última década, ¿cierto? En Colombia hacen un artículo de opinión, un análisis frente al tema de las audiencias de los medios de comunicación en Colombia, de esta manera, también muy a profundidad, datos, en fin. Y este es otro, también un artículo de opinión mexicano que habla de los medios de comunicación frente al tema de la credibilidad, ¿cierto? Y también hacen un abordaje más a profundidad. ¿Listo? ¿Qué hacen ustedes? Con su tema escriben un texto similar a estos, con buena profundidad argumentativa, un buen abordaje, sea así o así, ¿cierto? O así como lo mostramos acá, y eso lo llevan a un producto como los que les voy a mostrar acá. Estos son los links que yo los tengo, están en esa listica. Esto es un blog. Esto es un micrositio diseñado en otra parte, en otra plataforma, y estos de acá son en Wix, por ejemplo. Entonces, ustedes suponiendo que el texto del análisis lo hicieron así de esta manera, o sea, es escrito a manera de profundidad, como si fuera un artículo de opinión. Chicos, ustedes lo convierten en un producto de este tipo, llevan el texto a una plataforma de este tipo, donde ustedes le van a incluir imágenes, donde ustedes le van a incluir una infografía para explicar esto o aquello. Es convertir esa parte escrita en un producto de este tipo. Y que esto apela precisamente a ¿qué? A la creatividad que ustedes puedan depositar en ese trabajo. ¿Listo? ¿Estamos claros con el trabajo que tenemos que hacer? Sí, bueno, pero primero te entregamos el texto o ya lo que entregamos al final es el producto ya realizado. Exacto, miren, el texto ustedes lo tienen que escribir. O sea, cuando yo les menciono acá estos ejemplos, estos referentes de textos, para que tengan en cuenta cómo es que se escribe el análisis. Lo pueden hacer de esta manera, como si fuera un artículo, o como si fuera un artículo científico o un artículo de opinión, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya lo tengan listo, ustedes llevan este artículo, todo este texto que escribieron, a un sitio de este.
Entonces imagínense ustedes diseñando algo así donde aparte del texto, ustedes lo van a distribuir con imágenes, ¿cierto? Lo van a integrar acá. Tienen que convertir ese análisis textual en un producto de este tipo, ¿sí me entienden? Y esto es lo que ustedes me entregan al final, ya el link de este trabajo, porque es que aquí adentro está el análisis. ¿Sí me entienden? Sí, sí. ¿Seguros? Sí, o sea, es llevar el texto y ponerlo en un blog de manera como más interactiva para que sea mejor. Exactamente. Muy bien, esa es la explicación más clara que pudiste haber dado frente a todo lo que acabé de decir. El análisis, llevarlo a un producto de este tipo. Listo, Stephanie. Valentín. Profe, yo tengo una duda. Entonces, ¿tenemos que crear nosotros, o sea, nuestra propia página, por decir, por ejemplo, en Wix, o vamos a usar la que ya habían hecho los otros compañeros? Muy bien, aquí entra la duda porque es que los compañeros no asomaron para explicarnos eso. Laura y Jonathan. Lo que hizo Jonathan, lo que hizo Jonathan fue lo siguiente, hacer un micrositio en Wix, pero para nosotros poder articular o juntar todos los trabajos de ustedes. Es decir, es como una especie de repositorio donde se va a llamar teorías de la comunicación, análisis de esto y aquello, en fin. Y en cada link, ¿cierto? Pues lo que van a haber botones o de hecho va a haber otra cosita, van a estar todos los trabajos de ustedes. Entonces imagínense, como tan solo para que tengamos en cuenta, este link de acá va a ser el del trabajo de ustedes. Yo como usuario me voy a meter a este sitio y voy a poder navegar por todos los trabajos de todos los compañeros, donde le puedo dar a cualquiera de ellos. Ese es el trabajo que hizo Jonathan. Y lo que hizo Laura fue hacer unas especies de videos explicativos para que ustedes tengan en cuenta, o unas especies de videos tutoriales sencillos para, por ejemplo, hacer un botón o meter una imagen o articular esto o aquello. Ellos nos quedan debiendo esa explicación. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, lo que hizo Jonathan tiene que, básicamente, es un repositorio de todos los trabajos que ustedes van a hacer. Listo, claros hasta ahí. Ya, sí. O sea, como una biblioteca en donde uno va a poder entrar a todos los temas. Muy bien, exactamente, una biblioteca, como una especie de repositorio. Estamos claros porque es ahora que habíamos acordado en la reconceptación de evaluación. Listo, sí. Listo, Valentina. Sí, profe. O sea, bueno, entonces lo hacemos y ya después les pasamos a ellos. Lo envían a mí, el link. Ah, ok, ok. Sí, muy bien. Listo, Esteban y Valentina. Listo, y la fecha sería de entrega, ¿cuándo? Ustedes ya lo tienen en la reconcertación de evaluación, ya se fijaron. Ah, sí, o sea, sí, pero no la he visto bien. Fíjense en la reconcertación de evaluación, ahí están las fechas, todavía tienen tiempo. Próximamente hablamos de los adelantos del tema. Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Están muy bien, chavos. Están muy bien. Bueno. Cristian y Jonathan, ¿qué más? ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Más, profe. Aquí trabajando, profe. Bueno, no sé si Jonathan vaya a hablar primero, no sé. No, ustedes no habían escrito, no habían asignado, no, pues no tenían asignado como hora después de asesoría, pues obviamente porque no escribieron el correo. Yo aquí los cité entonces para que me digan si tienen algún tema definido, lo voy a apuntar acá y esa asesoría ya la hacemos dentro de 8 días. Profe, pues yo estaba hablando con el grupo mío, lo que pasa es que por la cuestión, pues esta no hemos tenido como mucha interacción, pero nosotros tenemos pues un grupo de WhatsApp y todo, que fuimos los que trabajamos la expresión de semiótica. Nosotros la alcanzamos a hacer presencial. Entonces, la idea es seguir trabajando pues este tema,
¿cierto? Eso fue como lo que hablamos nosotros, pero entonces, bueno, yo me conecté pues solo pues un poco tarde, vi que le estaba explicando al grupo anterior más o menos cómo es la metodología de trabajo. Sí. Entonces nosotros vamos a trabajar eso, te pongo los nombres de las muchachas acá, ¿ok? No, aquí no, me lo envías por correo y el tema tentativo de análisis. Listo, entonces básicamente solo es eso, pero entonces sí me gustaría, si no de pronto es incomodidad, que me refrescarías un poquito qué es lo que hay que entregar. Entiendo que en la página que tenemos en Wix, pues van a haber unos apartes con las teorías, ¿cierto? Vea, hagamos una cosa. Esto, las asesorías quedaron grabadas y van para el canal de YouTube, Cristian. Yo te recomiendo que veas una de las asesorías que le hicimos a uno de los compañeros para que tengas en cuenta lo que hablamos hoy. Y dentro de 8 días ya les hago asesorías a ustedes con más profundidad para que me lleguen con dudas más puntuales. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, entonces miro la asesoría de ahí y bueno, le mandamos entonces el correo como grupo en sí. Pero me lo deben de mandar esta semana, no el miércoles, no el martes. No, ya mismo le mando el correo, pero, bueno, entonces la idea es mirar para tener la explicación clara, mirar la asesoría, pues. Exacto. ¿Usted va a enviar esta asesoría hoy mismo? ¿Cómo? ¿Vas a enviar esta asesoría? Para mayor seguridad, esto lo puedes ver en el canal de YouTube a partir de mañana en la mañana. Bueno, listo, profe. Entonces yo pues estoy con 3 compañeras, entonces le mandamos el correo y ya la idea es iniciar a trabajar. Sí, exacto. Ya entonces, bueno. si le asigno pues como tiempo de asesoría. ¿Listo, Cristian? Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Vale, Cristian, chao. Bueno, Muy bien. A ti. No, Jonathan. ¿Qué vas, profe? ¿Bien o no? Bien, bien. Básicamente lo mismo con Cristian. Tú vas a trabajar solo. Profe, mira, yo al principio pues te había dicho que podría trabajarle lo de la exposición mía solo, pero yo tengo unos compañeros que son los compañeros de documental que ellos tuvieron pues la asesoría ahorita contigo y tú les dijiste pues que no había problema en que yo me uniera. Ellos están trabajando el estructuralismo, ¿cierto? En las redes sociales. Y yo puedo ayudarles a ellos con todo esto. Pues aparte de lo de la página que ya estoy haciendo. Pero como te digo, yo la clase pasada no me pude conectar porque tenía problemas de internet. De hecho, me tocó llamar a Claro. Apenas ayer me vinieron a arreglar el problema, ¿cierto? Entonces, ayer tampoco me pude conectar a clases. Hay dudas con ellos, hay dudas con algunos grupos y esta explicación es muy importante, tanto la tuya como de Laura, y yo ya les he clarificado a la mayoría, los que se conectaron hoy, es el trabajo, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que la próxima clase sí debemos de dejar un espacio, tanto para la asesoría de los grupos faltantes como el del compañero ahorita, como incluso la tuya, y explicarles a ellos el micrositio web que diseñaste y los recursos del aula. Hágale, profe, de una. De todas maneras, eso no tiene tanta ciencia. No, sí, pero exacto, eso no tiene tanta ciencia, pero hay que clarificarles. Hágale, sacamos eso en un momentico de una. Entonces, la próxima semana, yo les escribo correo, les escribo incluso a ustedes por interno, para que comencemos y articulemos ese ejercicio. ¿Listo, Jonathan? Listo, profe. Entonces, ¿qué dices entonces si me hago entonces con mis compañeros y trabajo con ellos el sitio? Súper. Hágale, profe, de una. Dale, papá, estamos Listo, conversando. Listo, profe, de una. Chao, Jonathan, estés bien. Juan Pablo, Juan José, María José y Paula, ¿ustedes son un grupo? Hola, profe, sí. Pero ustedes no me mandaron a mi correo, sí. No. Profe, se supone que sí se lo mandamos y no sabemos por qué no quedamos en la lista ni nada. ¿Seguros? ¿Quién me lo mandó? Pues María José. Profe, yo lo mandé. Venga, no quedaron en la lista, ¿y por qué no me escribieron? Profe, porque igual estaba la convocatoria después de las 10:10, de las 11:10, entonces pues... Pero, o sea, ¿ustedes me lo mandaron a qué horas? No, se lo mandamos la semana pasada, cuando usted lo pidió.
porque, o sea, a uno también se le pasa. Yo, por ejemplo, por aquí no encuentro el correo, ¿cierto? Eso sí, para que me recuerden, me lo han recordado por el grupo. Sí, no, lo que pasa es que, o sea, usted mandó el correo de las asesorías ayer y yo me di cuenta, pues yo fui la que abrí el correo y me di cuenta tarde, entonces ya no daba pena escribirles, e igual pues estaba ahí la información que a las 11:10 podía estar con las personas que no estaban en las asesorías. Ah, ok, muy bien. Pero de todas formas, hazme un favor, reenvíame el correo. Listo, Porque yo ahorita se lo mando. por acá, sí, haceme ese favor, Dale. ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente, muchachos, me van a escuchar atentamente antes de plantear las preguntas. Listo. Yo les voy a compartir acá, yo les voy a compartir aquí pantalla y les voy a mostrar el Drive, ¿cierto? Estamos aquí en el Drive. Sí, profe. Tengo acá dos archivos. Estos links, a ver, ahora pues por acá, que estaban lento. Estos links les los había puesto antes. Unos ejemplos de proyectos multimedia ya hechos, realizados, o para que vean que pues en proyectos de carácter multimedia, transmedia, sitios donde los pueden conceptualizar o diseñar, y algunos referentes de análisis, ¿cierto? Sin embargo, yo se los quise ampliar más y se los dejé acá, en este, donde tenemos análisis propiamente ya elaborados, de análisis de contenidos y de medios, que es lo que van a hacer ustedes, y otros referentes de productos multimedia ya elaborados, que también es lo que van a hacer ustedes, siendo entonces precisamente el trabajo. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes en primera instancia? Todos estos links ya los tengo abiertos acá en mi navegador. Vamos a revisar solo algunos de ellos para que tengan en cuenta. Análisis es una construcción textual, argumentativa, narrativa y descriptiva que ustedes van a hacer del tema. ¿Cuál es el tema de ustedes? ¿O qué tienen pensado por el momento? Profe, seguimos con el tema de la exposición de María José y yo, y de Juan Pablo, que es la teoría de usos y gratificaciones. Bueno, ¿y aplicado a qué? Es un análisis de los medios de comunicación y algunos de sus contenidos. Es como si ustedes hablaran acá, los usos y gratificaciones en el melodrama como discurso político, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ese es el tema que ustedes tienen que ir definiendo más a profundidad. No solamente la teoría que ustedes les pusieron u otro tema que hayamos visto, sino el tema. El tema de la exposición, por ejemplo, relacionado a algo en concreto. Entonces, bueno, eso lo van definiendo y lo van discutiendo ustedes en el grupo. Entonces, ustedes, esto es uno de los referentes que les tengo. Es un texto escrito con el formato de artículo de revista. Mire la profundidad elaborativa que tiene, la argumentación que tiene, ¿cierto? Imagínense su tema trabajado de esta manera, ¿cierto? Título llamativo, en fin. Está el impacto de los medios de comunicación en la salud pública. La salud pública es un asunto de aquellos aspectos que nos competen a todos, ¿cierto? De materia de salud. Sigue siendo artículo de revista. Este de acá se los dejé, también está en el link, y uno le da a descargar PDF y encuentra esto, ¿cierto? Encuentra este tipo de textos, también muy parecidos a artículos científicos, tienen muy buena elaboración, ¿cierto? Y ustedes, por ejemplo, van a escribirlo, encontraron, por ejemplo, tan solo para señalar alguno de ellos, van a hablar de, a ver, por acá, por ejemplo, Twitter y la mediatización de la identidad, la construcción del avatar. Le dieron un título de eso, un avatar es esos muñequitos que uno crea en redes sociales, ¿cierto? Y que a veces sustituyen la identidad de uno, pues por una ilustración. En fin, le dieron un enfoque de esto. La pregunta es, ¿pero ustedes tienen que ser todos escritos como si fueran así? Es científicos, no necesariamente.
tienen estos dos referentes que son artículos de opinión periodística, ¿cierto? Por ejemplo, este que habla de las audiencias de los medios de comunicación de la última década en Colombia, mire el abordaje que tiene, ¿cierto? Y está este, que es un análisis de los medios de comunicación respecto a su credibilidad. Y está esa elaboración. ¿Listo? Entonces, esa primera parte es una construcción escrita del análisis que ustedes hacen del tema que van a trabajar. ¿Qué hacen con este análisis? Muchachos, ahora sí viene la parte multimedial. Ustedes deben de elaborar un producto, estos son los referentes que tenemos, producto de este tipo, sea en Wix, o no necesariamente en esta plataforma, puede decir, esto es otra y esto es un blog. Ustedes van a transformar el análisis, todo esto que ustedes van a hacer, el análisis de su tema, lo van a transformar en un recurso de este tipo, donde le van a integrar imágenes para explicar un concepto, donde le van a incluir una infografía para explicar un concepto, o que decidieron incluir un video que encontraron en YouTube para explicar algún término. Muy bien. Lo van a transformar en una plataforma de este tipo. O sea, que tenga un atractivo visual, ¿cierto? Y que esté desglosado de esta manera. Entonces, ustedes lo que hacen primero es escribir el texto, ¿cierto? Y luego, el texto viene argumentado y luego todo esto lo llevan y lo transforman en un producto de este tipo, ¿cierto? Que trate de ser interactivo, visualmente atractivo, etcétera, etcétera. Chicos, ¿les queda claro el trabajo? Preguntas. Ok, sí, queda claro, pues, son claro lo que tenemos que hacer. Sí. Ok, Juan Pablo, muy bien. Preguntas con el tema de ustedes. No hay más inquietudes, muchachos. Bueno, yo supongo que ustedes entendimos. Entonces, al final lo que me pasan, lo que me van a entregar a mí como trabajo final es el link, ¿cierto? Sea esto o el link que lo hicieron en blog, en fin, que ya me lo mandan. Y aquí ya va a estar todo el análisis bien integrado, bien ilustrado, bien chévere, ¿cierto? Etcétera. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Ya me mandaste el correo. No, ya te lo va a escribir. Ah, pero o sea, reenvíamelo. Reenvíamelo tal cual como me lo enviaste. Ah, es que, Majo, entonces hágale usted, por favor. Sí. Profe, pero es que el anterior que yo le había mandado era con 3 personas y ya somos 4. Ah, ok. Pero entonces, ¿por qué no me reenvías el que me habían mandado y le colocas el nombre de mi nueva integrante? Listo, profe. Tener la evidencia del envío, con fecha, hora, ese tipo de cosas. Listo, profe. Simplemente le das reenviar y le colocas, profe, por favor, agregar al siguiente compañero, 2 puntos, nombres y apellidos de él. Listo. Bueno, no hay más preguntas. Sí, Paulina. No, profe. ¿Todo muy claro entonces? Sí. Vayan entonces adelantando el tema, vayan puliendo. Primero, obviamente, empiecen con el análisis, esa parte del producto multimedial es chévere porque uno explora la creatividad, en fin, pero no es que tenga que ser una cosa pues así súper grande, ya va muy de acuerdo a sus capacidades y su imaginación, la capacidad creativa de ustedes, ¿cierto? Y bueno, más adelante en otra asesoría vamos a mirar los adelantos de cada trabajo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, no, muchas gracias a ustedes entonces. Eso era todo y bueno, mano a la hora. Nos vemos dentro de 8 días, estamos conversando entonces. Porfa, el correo lo espero ahorita, porfa, para hacer unos ajustes acá. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, muchas gracias. Chao, profe. Chao, muchachos. Que estén bien.